Diego, ¿cómo podríamos, en caso que se pudiera, definir políticamente a la reforma? Hay una heterogeneidad muy grande de influencias ideológicas, pero yo diría que hay un humus fundamental de donde surge la reforma universitaria, que es un obrerismo. Hay un obrerismo, lo que en ese momento fue la Confederación Obrera Local de Córdoba, se constituye casi paralelamente a la Federación Universitaria de Córdoba. Esa Confederación Obrera tiene mucho vínculo con los dirigentes estudiantiles que van a ser los dirigentes de la reforma un año después. De hecho, por ejemplo, hay un conjunto de huelgas muy importante, la más importante de los obreros del calzado, de la fábrica Tetamanti, una huelga enorme que duró varios meses, a principios del 18. Se acababa de constituir por mayo del 18, se acaba de constituir la FUC, se constituye el 15 de mayo. Y ahí hay un apoyo explícito firmado por Valdés, por Enrique Barros y por Bordavere. Se hace un meeting conjunto en el Parque Las Heras, en realidad es obrero pero con apoyo estudiantil, donde se dice que van 20.000 personas y que Taborda y Deodoro son los oradores por parte de la FUC. Entonces hay una alianza muy fuerte, también con otros mítines. Así, por ejemplo, hay declaraciones conjuntas con la Semana Trágica en el 19, en enero del 19, con la matanza de obreros con la matanza de obreros en la Patagonia en el año 21, con Sacco y Vanzetti en el 27. Es decir, hay un obrerismo profundo que es lo que yo primero mencionaría que está a la base de la reforma universitaria. Hay referentes obreros que están muy en contacto con Enrique Barros, con Taborda, con Deodoro. Y a su vez, cuando se producen los hechos de junio del 18, hay una declaración de huelga general por parte de esta Confederación Obrera Local de Córdoba. Y a su vez hay un apoyo logístico en septiembre del 18, cuando vuelven a tomar la universidad en reclamo del interventor, que finalmente va a ser Salinas, que llega. Entonces, acá vemos una primera alianza, unidad obrera estudiantil, que se va a repetir 50 años más tarde, pero que tienen además todo esto, por supuesto, con una especie de referencia obligada, que es la revolución de 1917 en Rusia, que es quizás una de las nutrientes ideológicas más importantes, por supuesto, del Partido Obrero, pero también del movimiento estudiantil. Por ejemplo, en la Gaceta Universitaria, la referencia a la Rusia soviética, no en el año 18, porque está muy en la rosca de la Asamblea, pero en el año 19 ya tenemos 4 o 5 artículos sobre bancando a Rusia. Reivindicando el rol de la mujer en Rusia. Eso es muy interesante porque es, digamos, que se habla de la independencia económica de la mujer y de la igualdad entre las mujeres y los hombres a partir de la situación revolucionaria, que es también una impronta feminista que hay en la cultura de la reforma, podemos decir así. Este obrerismo que tiene que ver con la revolución, con el entusiasmo por la revolución rusa es lo primero. Junto con eso, yo diría, hay un claro anticapitalismo. Es decir, hay una conciencia antiimperialista que probablemente le venga del arielismo a la reforma. Es decir, del gran libro de Enrique Rodó, que acaba de morir en el 17, y probablemente también de Rubén Darío. Es decir, esa es la vertiente por donde entra, o una de las vertientes por donde entra ese antiimperialismo. Lógicamente un anticlericalismo. Mucho más interesante, me parece a mí, es un antiprofesionalismo en cuanto a lo que la universidad respecta, ¿no? Es decir, la crítica a la universidad como fábrica de títulos. Y después, indudablemente, me parece a mí que si bien esto aparece a la luz de escritos posteriores, sobre todo en la década del 30, la reforma universitaria tiene en el centro la cuestión social, ya cuando se produce. Las declaraciones de Tabor, de Deodoro, sobre todo de Deodoro, de que no habrá reforma universitaria en tanto no haya a fondo una reforma social, que es de la década del 30, lo que hace es explicitar algo que ya estaba in nuce, por decir así, en el año 18. Esa es la esperanza que
que se desvanece con las contrarreformas a partir de Alvear y mucho más en la década del 30. Cuando hablamos de una reforma vinculada al mundo obrero, se cae una tesis que quizás haya sido la idea dominante en los últimos tiempos, sobre la idea de una reforma de corte liberal, y que incluso los reformistas eran pequeños burgueses que habían accedido a la universidad. El concepto de liberalismo en el 18 significa anticlericalismo, no es lo que hoy entendemos, ¿no? Digamos, es la libertad política en la universidad de pensar libremente lo que se quiere, de decir lo que se piensa, es decir, el libre examen. Ese es el significado fundamental que tiene el liberalismo. El liberalismo en esa la palabra. Se lo ha trasladado a estos 100 años con la idea que tenemos hoy de liberalismo, ¿no? Lo cual no es correcto. No es correcto. A mí me parece que no es correcto. La reforma es yo creo esto, es profundamente un hecho emancipatorio. Es decir, que si nosotros sacamos esto, cuando digo emancipatorio, ¿qué digo? La reforma es un acontecimiento que enfrenta un sistema de dominación dentro y fuera de la universidad. Si nosotros sacamos, digamos, despojamos al hecho reformista de estas nutrientes ideológicas, lo que queda es un hecho que no tiene ninguna relevancia desde mi punto de vista, más que, como te digo, una especie de autocomplacencia puramente universitaria, pero que malversa el espíritu más profundo de la reforma. La reforma fue no solo un hecho violento, sino una reivindicación de la violencia. Y eso no nos habilita 100 años después para tomar eso como... Solo, digamos, que no podemos hacer de la reforma algo que la reforma no fue, ¿no? La reforma es un hecho violento. Nos guste o no nos guste. Que nos guste o no nos guste, ¿no? Entonces diluir ese... es cómodo, nos sirve, pero creo que no estamos autorizados para hacerlo desde una perspectiva histórica. Entonces hay una incomodidad de la herencia reformista y que creo que hay que preservar, porque eso es lo que interpela a una generación como la nuestra 100 años después. Corre el riesgo de ser, como decir, vaciada de contenido y ser capturado por una conmemoración puramente protocolar. Lo único que no podemos hacer es de la reforma un hecho conservador.